ciertas cosas. Entonces vamos a mirar. Yo quiero entonces que ahorita miremos y hablemos de algo súper importante. Entonces, si lo que yo pienso, si lo que yo siento no es el pecado aún, sino es la obra, entonces esas emociones, ¿cuáles son? Hay emociones, hay sentimientos que nosotros diríamos que son buenos, pero vamos a analizar algunos y que podemos decir que ese sentimiento puede ser cobertura de pecado. Entonces vamos a mirar, ¿cuáles son esas emociones que me hacen obrar de cierta forma? La ira. Esa ira puede convertirse en odio. Esa ira, si no hay un ser espiritual que me equilibre a mí, esa palabra que me llene de paz, de benignidad, de misericordia, de paciencia, de tolerancia. Miren todas esas frutos del Espíritu Santo que contrarrestan la ira. Si hay una persona que está muy en el hombre y posiblemente ha sido muy afectada en la parte emocional desde niño, puede ser que la ira pueda matar a otra persona. Puede ser que la ira mate a su esposa. Puede que la ira inclusive atente contra sus hijos y no lo sepa corregir y los lastime de tal manera que puede lastimarlos. Entonces, miremos que esa emoción es la que lo hace actuar. Pero esa emoción puede ser equilibrada por la paz, la benignidad, la tolerancia, la paciencia. Y esa emoción tiene que bajar y tratarse adecuadamente. La ira se va, no se va porque es inherente a este cuerpo, a este ser. Y de hecho somos iguales a nuestro Padre porque nuestro Padre también se enoja, el Señor Salvador se enojó, también se entristeció, pero Él sabe tratar esas emociones y es Señor y es perfecto porque Él sabe cómo actúa, el por qué actúa, de cierta forma por qué profiere una palabra y por qué habla. Inclusive también habla en la palabra que Él maldijo a la calabacera porque no encontró fruto. Y fíjense que la calabacera se secó. Entonces es importante que nosotros entendamos que la emoción, ese sentimiento es lo que me hace obrar de una forma u otra y donde está la obra es donde está el pecado o donde está el error. Miremos qué otras emociones nos pueden estar afectando. Los celos, la envidia. Ahí quiero hablar acerca algo de la envidia. La envidia puede ser bien tratada y yo la puedo convertir en admiración. La envidia siempre, la persona que me diga que no ha sentido envidia y que no ha sentido de pronto algo allí, cuando a una persona le va bien y de pronto a mí no tanto, cuando esa persona logró lo que yo esperaba y ella así la logró, hay un sentimiento allí. Y no nos escondamos, es la envidia. Hay algo importante dentro de la envidia, que eso nos permite ser competitivos. Entonces, si yo veo la ira, la envidia como algo que puede equilibrarme y puede decir, hombre, si yo siento esto, yo puedo. Entonces yo voy a convertir en esa envidia en admiración y yo voy a decir, ¿qué hizo esa persona para llegar allí? Porque estoy sintiendo algo. Pero yo puedo decir, lo degrado, le digo que él es rico porque de pronto está haciendo algo ilícito y puedo decir cualquier cosa porque ese sentimiento me hace hablar y proferir palabras de la cual yo en algún momento voy a dar cuenta o mis pensamientos se quedan allí. Ojalá se quedaran allí cuando siento envidia, pero a veces también nosotros de pronto hablamos cosas que no son o de pronto inclusive hacemos cosas para que esa persona tropiece. Ojalá no sea nuestro caso, pero el hombre está en esa condición porque no sabe tratar esos sentimientos y son de él. Y lo que Dios quiere hacer es perfeccionar su obra para que él pueda tramitar esos sentimientos y eso se convierta en algo positivo. Si yo convierto la envidia en admiración, voy a analizar, bueno, esa persona le ha ido muy bien, vamos a mirar cómo es de disciplinada, vamos a ver cómo es con sus padres, cómo es que él logró eso, por qué le va tan bien, de pronto es misericordioso, de pronto sus padres los tiene de pronto en mucha altura, miremos, ¿sí? Y si no encontramos ninguna razón, bueno, seguimos trabajando. Pero entonces es importante poder tramitar ese sentimiento y que la obra sea buena. Y hay perfección ahí. Entonces vamos a mirar, ¿qué otra cosa también puede, esas emociones, mi opinión? A mí me parece que yo tengo la razón. Y entonces, como mi opinión es la suficiente y esa es la verdad plena para mí, entonces yo estoy contradiciendo a otras personas.
mi verdad, entonces esa es mi verdad y la otra persona puede, por ejemplo, hay una verdad que yo digo, no, es que la leche entera me hace daño y le hace daño a todo el mundo y usted porque está consumiendo leche entera, eso está muy mal, debes hacerlo con deslactosada, o sea, vas mal, esa es mi verdad, ¿sí? Y si esa es tu verdad y es la forma en que tú veas la vida, es tu opinión. Entonces nosotros tenemos que como evangelistas entender que las opiniones y la verdad la vive la persona con sus ojos. Ellos ven el mundo conforme son. ¿Y qué debemos hacer nosotros como evangelistas? Tratar ese mundo. Si la persona está viendo egoísmo, si la persona está viendo hipocresía, si la persona está viendo que lo persiguen, no podemos nosotros decirle, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué sientes eso? No, tenemos que empezar a mirar qué hay en ese mundo. Recuerden que nuestra luz son nuestros ojos. La luz, si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo será bueno. Si tú cuando ves a alguien que no te saluda y tú dices, uy, no, es que yo le caigo mal, no, es que ya se engrandeció, no, puede ser que mi cuerpo esté malo. Pero si tú dices, pobrecito, de pronto no me salude, estaría preocupado, tan raro, ¿qué pasaría? Estaba triste, estaba preocupado, ¿sí? Entonces yo con esa situación juzgo de una forma u otra. Y conforme yo juzgue, eso es lo que hay en mi corazón. Si yo veo a una persona que se está equivocando y siento temor y siento tristeza y oro por ella, mi corazón es bueno y mi parte interior es limpia. Pero si yo lo veo y lo juzgo, claro, es que se lo merecía, es que esto, es que lo otro, entonces evaluemos. Entonces, nuestro trabajo, entender cómo ve la persona, el creyente, el mundo, cómo lo está visualizando, porque ya me está diciendo cuál es su necesidad, cuál es su vacío, cuál es su desierto. Ahí es donde estamos nosotros muy atentos y pues obviamente a conocernos a nosotros mismos, cómo yo veo mi entorno, cómo yo veo mi familia, cómo yo veo mi esposa, cómo yo veo mis hijos, cómo estoy viendo esa oportunidad para ser mejor. Miremos otras cosas. La tristeza. La tristeza también hace que el hombre haga muchas cosas, inclusive la soledad hace que la persona pueda atentar contra su propia vida. Eso no podemos nosotros criticarlo, tenemos que trabajarlo y empezar. Si hay una persona que ya ha tenido de pronto intentos de suicidio, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar de dónde viene ese sentimiento, porque la obra de esa soledad es posiblemente el suicidio. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es el sentimiento de soledad, porque todos hemos sentido un sentimiento de soledad o de tristeza. El tema es ¿qué va a hacer con esa emoción? Si esa emoción me hace hacer algo incorrecto, ahí es donde está el error o el pecado. Miremos, la riqueza también me hace a mí hacer cosas como por ejemplo querer más riqueza, ¿sí? Mirar al otro por debajo de nosotros porque de pronto nuestro bienestar económico ya nos da para un mejor carro, para una mejor situación económica, para un mejor vestido, para un mejor perfume. Entonces la otra persona, yo como la estoy viendo con esa riqueza. Entonces fíjense en que todos esos sentimientos de riqueza, de opulencia, de confort, también pueden estarme haciendo que yo obre de una forma u otra. La atracción física, eso es algo supremamente delicado. Esa atracción física, todos hemos sentido algún momento de atracción física. La persona que de pronto no ha sido infiel, cuando ha tenido una atracción física demasiado fuerte contra otra persona, es admirable. Gracias al Señor podemos decir de pronto, los que hemos sido fieles en nuestro matrimonio, que nunca se nos ha parecido esa persona que nos mueve el piso y nos pega duro y uy, Dios mío, o sea, yo lo veo y esa persona me mueve el piso. Entonces ese sentimiento todos posiblemente en algún momento lo podemos vivir. Pero le pedimos al Señor que o nosotros nos tenemos que vestir de muchas cosas espirituales para poder superar esa emoción. Y ojalá nunca se nos levante a nosotros esa emoción, pero allí está. No es que no esté en ti, en todos está esa emoción. Y no podemos criticar a la persona que tuvo esa atracción y de pronto cayó. Tenemos que trabajar esa alma y empezar a revestirla. Y vamos a mirar entonces cómo vamos a hacer para que esas emociones mengüen y se equilibren y yo pueda actuar mejor, de una mejor manera. También de pronto a veces nosotros decimos, en nosotros hay una emoción de compasión.
Y nosotros todos pensaríamos que puede ser positivo, ¿no? Que nosotros tengamos esa emoción de la compasión. ¿Y cuál es mi obrar con esa compasión? Muchas veces nosotros cuando actuamos por esa compasión estamos dañando al otro. Y después vamos a detallar un poquito más eso. La duda. La duda me hace obrar antes de tiempo, me hace actuar antes de tiempo, me hace faltar a mi fe, me hace faltar a esperar con paciencia la respuesta divina. Y todas esas cosas lo van a vivir ustedes con los creyentes. Y yo creo que hasta en nuestra propia vida nos ha pasado. Entonces, si nosotros estamos preparando al creyente y decirte, mira, a ti te va a afectar la duda, ¿sí? Si tú dudas, no eres malo. Si tú dudas es algo normal, esa duda te va a llegar, pero recuerda la fe, recuerda el testimonio del pastor, recuerda mis testimonios, recuerda Dios lo que hizo en ese momento contigo. Cuando te venga la duda, porque va a venir, entonces tú la vas a tratar como recordando todos los testimonios, como dice el santo rey David, que en tus testimonios he meditado y más que en mis enseñadores he crecido y he permanecido, porque tus testimonios son mi constante meditación. Entonces fíjense que cada una de las cosas, de esos sentimientos que vamos a vivir y que son normales y completamente naturales en este ser, vamos a equilibrarlos, vamos a ganarles la batalla por medio del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener el dolor en el corazón. Hay muchas personas que sienten un dolor y de pronto dicen, no, es que yo no puedo volver con mi marido, yo no puedo porque me lastimó y me dolió, ¿sí? Y entonces hay mucha palabra para decirle a esta persona que tiene tanto dolor. Y hay muchas, por la palabra podemos empezar a nutrir esa alma. Por ejemplo, cuando dice que amemos a nuestros enemigos, bendigámoslos, ¿sí? Y bueno, muchas cosas que podamos hacer. Aquí estamos hablando de las emociones. La alegría. Todos pensamos que la alegría es buena. ¿Quién está diciendo, no, la alegría es mala y no, sáquela? Pero la alegría, cuando yo estoy en un momento de alegría, puedo obrar incorrectamente. Entonces, fíjense que hay emociones que aparentemente son buenas. La alegría es buena, pero si la alegría me hace actuar de un momento a otro, de una forma u otra, de pronto caer, en infidelidad, porque estaba tan alegre en la fiesta y estaba tan feliz y de pronto había tomado algo de licor y en esa alegría, entonces yo le fui infiel a mi novio o a mi esposo, ¿sí? Entonces fíjense que hay muchas emociones, esas emociones absolutamente todas debemos entrar a trabajarlas por medio del Espíritu Santo, porque la única manera es equilibrar esas emociones, este ser que no va a cambiar, sino va a quedar ahí, todas esas emociones van a ser ahí, pero el Espíritu Santo va a empezar a administrar y administrar y administrar. Veamos otra cosa, el amor. Sabemos que el amor en la palabra habla de la caridad y nosotros la asemejamos con el amor. Entonces, el amor falso, yo puedo tener ese amor como cobertura de pecado. Entonces yo puedo decir, no, es que yo dejé a mi esposa, dejé a mi esposo, porque es que yo amaba a esta persona. Me enamoré, la amé y entonces para mí, como el amor es Dios, Dios es amor y el que vive en amor está en Dios. Entonces yo puedo tener una cobertura de pecado por esa emoción y es una emoción. Y de pronto yendo un poco más adelante, que es otra clase, donde habla del amor, el amor es una decisión. Y vamos a verlo en otra clase, que el amor es algo maravilloso, pero también puede ser cobertura de pecado y no puede ser así, porque ese amor es falso. Estamos hablando del amor, la caridad, que está escrita en el libro de la vida, y no el amor que todo el mundo, el hombre, canta en las canciones, y canta de adulterio, y canta de fornicación, y canta de una cantidad de inmundicias, porque es una inmundicia lo que están cantando hoy por hoy, aparentemente avalados por el amor. Entonces, como lo amé, ¿sí? Entonces puedo yo llegar a hacer cualquier cosa, porque como lo amo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellos sentimientos que aparentemente son buenos, pero hacen que yo obre incorrectamente. Otra cosa que nos puede afectar, el afán de este siglo.
el afán de este siglo, la inmediatez. Estamos en un momento, mis amados hermanos, de la inmediatez en el que yo llamo, hago una llamada y ya tengo el domicilio en mi puerta, y también el amor se ha convertido en inmediatez. Los jóvenes no saben trabajar por el amor, no saben construir una buena relación, y la cantidad de divorcios actuales son impresionantes. Hay mucho trabajo con los jóvenes, hay mucho trabajo con los niños, y tenemos que empezar a fortalecerlos en el espíritu. Me encantaría, yo soy fans de los niños, le pido al Señor que me use con poder y autoridad con los niños, pero hay mucho trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios. Ojalá, y yo sé que el Dios y Padre nos va a preparar. Yo sé que esto es el tema es muy grueso, porque tenemos que empezar a detallar, bueno, y esas emociones en los niños, cómo vamos a trabajarlas, cómo podemos fortalecerlos por la palabra y cómo podemos fortalecerlos. Recordemos que los niños son personitas que nos toca estar en juego. Bueno, esa parte ya la vamos a tratar, son temas muy importantes, pero vamos a ir clase a clase a empezar a mirar cada uno de las diferentes edades, cómo vamos a trabajar esas emociones y cómo les vamos a poder colaborar. La pobreza, también la pobreza. Entonces la pobreza me justifica de que yo robe, la pobreza me justifica de que yo le hago daño al otro o que me beneficie porque es que yo era pobre y necesitaba. Otra cosa es la decepción. Entonces por la decepción, yo estaba decepcionado, entonces actué de una forma u otra. Tengamos mucho cuidado con eso. El fracaso, la pereza, es una gran verdad. La pereza es la madre de todos los vicios. La otra parte no me gusta. La incredulidad, que ya hablamos de la duda, y el vacío. Yo creo que la mayoría de las personas con las que yo he hablado y las que están buscando de Dios, y yo pienso que el Padre permite esa emoción en esa alma, porque ellos dicen, yo necesito algo no me llena. Yo creo que es Dios. Y hace poco hablaba con una personita muy joven y me decía, yo hablo contigo y me recargo de energía positiva, Sarita, me encanta, pero yo me siento vacía, ¿qué hago? Y yo le decía, es que tú eres hija de Dios y Dios te está llamando, y de alguna manera Él quiere ganar ese ser tuyo, porque tú te has olvidado de Él, y recuerda que Él es todo para nosotros. Bueno, mis amados, hermosos, hoy me demoré un poco más, pero el tema es muy interesante. Quedamos hasta aquí en todas esas emociones, esos sentimientos. Ustedes conocen muchísimos más de los que nos pueden llegar a hacer y a hacer obrar de una forma u otra. Continuamos en esa misma clase, estamos en la idealización, la perfección. Entonces continuamos en la próxima clase. Cómo vamos a trabajar esas emociones mediante la palabra de Dios. Sabemos que estamos conociendo el instrumento y ese instrumento es único. Entonces esto hace parte de todo lo que es el ser humano, de lo que tiene que llevar, convivir, y todos tenemos que trabajar en eso para gobernar y que Dios gobierne este ser. Entonces paz, gracia y misericordia, y los amo mucho en el Señor.